«¿Entonces no autoriza el tratamiento?», preguntó la doctora, con voz cargada de incredulidad. Yo estaba sedado, pero consciente, atrapado en mi propio cuerpo tras el accidente que casi me mata. «Él no es nuestro hijo de verdad», dijo mi madre, Sandra, con esa frialdad que yo conocía tan bien. «Nunca firmamos los papeles de adopción. Fue informal». El monitor cardíaco a mi lado se disparó. No por el dolor físico de las costillas rotas o el traumatismo craneal, sino por la puñalada final de toda una vida de rechazo. «Que quede claro en los registros», añadió mi padre, Michael, con la autoridad de abogado que siempre utilizaba para zanjar discusiones. «No tenemos ninguna responsabilidad legal ni financiera por él». Me llamo Robert Chen, y a mis 32 años, acababa de descubrir que mi familia estaba dispuesta a dejarme morir solo para no gastar dinero en una operación. Pero cometieron un error fatal. No sabían que podía oír cada palabra mientras planeaban cómo dividirse la herencia que mi abuela Dorothy me había dejado. Una herencia que creían que podrían disputar si yo moría o quedaba incapacitado. Crecí en una casa colonial azul en Connecticut, donde cada foto familiar contaba una mentira cuidadosamente construida. Yo, con mi pelo oscuro y mis ojos almendrados, siempre desentonaba entre los rubios Michael y Sandra y mi hermano pequeño, Kevin. «Robert es adoptado», solían susurrar los niños del colegio, y yo corría a casa para preguntar si era verdad. «¡Qué tontería!», respondía mi madre, arreglándole el pelo rubio a Kevin. «Tienes mucha imaginación». Pero la imaginación no explicaba por qué Kevin recibía una bicicleta nueva cada cumpleaños mientras yo heredaba la suya del año anterior. No explicaba por qué sus notas mediocres se celebraban con una cena especial, mientras que mis notas excelentes se recibían con un «era de esperar». En la universidad, cuando me gradué summa cum laude en ingeniería, ellos llegaron 20 minutos tarde a la ceremonia. Kevin tenía un partido de fútbol americano del instituto a la misma hora. «La familia es lo primero», dijo papá, como si yo no formara parte de ella. «Construí mi empresa tecnológica desde cero, desarrollando software para hospitales. A los 28 años, ya había vendido mi primera startup por 8 dígitos. La única persona que estaba verdaderamente orgullosa era la abuela Dorothy. Mi brillante nieto», decía ella, apretándome la mano con una fuerza sorprendente para sus 83 años. En su testamento, ella me dejó su propiedad en Martha's Vineyard y la mayor parte de sus inversiones. Mis padres se enfurecieron. «Es injusto», se quejó Kevin en la cena de Acción de Gracias, hace 2 años. «Yo soy el verdadero nieto». «Kevin tiene razón», dijo papá, cortando el pavó con movimientos precisos. «Dorothy estaba senil al final. Ese testamento no refleja sus verdaderas intenciones». Fue la última vez que hablé con ellos. Hasta el día del accidente. El camión que se saltó el semáforo en rojo y chocó contra mi Tesla no me dio tiempo a frenar. 3 costillas rotas, traumatismo craneal, cirugía de urgencia. Y mis padres, que figuraban como contactos de emergencia, llegaron al hospital no para apoyarme, sino para abandonarme. Ahora, mientras fingía estar inconsciente, escuché a Sandra susurrarle a Michael: «Si él muere, podemos impugnar el testamento alegando influencia indebida». «Y si sobrevive con daño cerebral», respondió Michael, «podemos solicitar la tutela y controlar los bienes». Subestimaron 2 cosas: mi capacidad para oír cada palabra, y el hecho de que la abuela Dorothy me había contado, antes de morir, toda la verdad sobre mi adopción. Una verdad que habían intentado ocultar durante 3 décadas. Una verdad que, cuando se revelara de la forma adecuada, destruiría por completo la vida perfecta que habían construido a mi costa. Si sabes lo que se siente ser el eterno extraño en tu propia familia, dale a me gusta y suscríbete, porque esta historia llena de giros inesperados te demostrará que, a veces, los rechazados tienen la última palabra. Lo que mis padres no imaginaban era que yo ya lo tenía todo preparado para este momento exacto. Han pasado 3 días desde que Michael y Sandra firmaron los papeles que me despojaban de mi condición de hijo legítimo. 3 días en los que fingí estar inconsciente mientras asimilaba la magnitud de su traición. Michael Chen, porque sí, él había adoptado legalmente mi apellido cuando se casó con Sandra, era el tipo de abogado corporativo que convertía la ética en una sugerencia. Alto, siempre impecablemente vestido, con esa sonrisa calculada que usaba para desarmar a sus oponentes en los tribunales. «Tenemos que actuar rápido», le oí decir por teléfono a la mañana siguiente, con su voz resonando por el pasillo del hospital. «Si Robert se recupera por completo, se cerrará nuestra ventana para impugnar su competencia mental». Sandra, por su parte, era la arquitecta perfecta de este cruel plan.
Es modelo que abandonó su carrera para convertirse en esposa de un abogado. Ella había pasado los últimos 30 años perfeccionando el arte de la manipulación social. El neurólogo dijo que puede haber secuelas permanentes, le susurró a Michael, pensando que estaban lo suficientemente lejos de mi habitación. Daños cognitivos que justificarían una tutela. No solo me estaban abandonando, estaban deseando activamente mi incapacitación. La herencia que me dejó la abuela Dorothy valía casi $4 millones. Solo la propiedad de Martha's Vineyard estaba valorada en $2.800.000. Para Michael y Sandra, acostumbrados a vivir por encima de sus posibilidades para mantener las apariencias, era dinero suficiente para resolver todos sus problemas financieros. Problemas que solo descubrí gracias a una conversación que escuché entre ellos el segundo día. Las cuotas de Kevin en la Facultad de Medicina están atrasadas, murmuró Sandra, revolviendo nerviosamente el bolso Louis Vuitton falso que creía que nadie notaba. Y el banco está amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa de Hampton. Por eso necesitamos ese dinero, respondió Michael con brusquedad. Kevin es nuestro futuro, nuestro linaje. Robert siempre fue. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Una inversión que no ha dado los frutos esperados. Una inversión. 32 años de mi vida resumidos en una transacción financiera que no había cumplido las expectativas. Lo que ellos no sabían es que la abuela Dorothy me había preparado para este momento. 6 meses antes de su muerte, ella me llamó para tener una conversación privada en su casa. Estaba frágil, pero sus ojos aún brillaban con esa inteligencia aguda que yo había heredado. Robert, dijo, sosteniendo mi mano con una fuerza sorprendente, hay cosas sobre tu adopción que debes saber. Cosas que Michael y Sandra han intentado borrar. Ella me contó que mi madre biológica, Lin Chen, había sido la enfermera privada de mi abuelo Harold durante los últimos años de su vida. Una inmigrante china de 22 años, inteligente y dedicada, que se había quedado embarazada tras una breve relación con un compañero de la universidad. Cuando Lin murió al dar a luz, explicó la abuela Dorothy con lágrimas en los ojos, prometí que te cuidaría como si fueras mi propio nieto. Michael y Sandra aceptaron adoptarte, pero... Ella dudó. Creo que nunca perdonaron el hecho de que llegaras antes que Kevin. Antes que Kevin. Esa era la verdad que habían ocultado durante 3 décadas. Kevin no era el hijo menor, era el sustituto. El hijo biológico que llegó 8 meses después de mi adopción, convirtiéndome instantáneamente en algo obsoleto en sus corazones. Por eso te dejé todo en mi testamento, continuó la abuela. No solo el dinero, sino también esto. Me entregó una carpeta manila sellada. Solo ábrela si intentan hacerte daño. Si intentan cuestionar tu legitimidad como mi nieto. Ahora, 3 días después de que me abandonaran en el hospital, finalmente entendía por qué había sido tan específica. Dentro de la carpeta estaban los documentos originales de la adopción, que probaban que Michael había mentido sobre la informalidad. También había cartas de Lin a la abuela Dorothy, expresando su amor por mí y sus deseos para mi futuro. Pero lo más devastador era una grabadora digital que contenía una conversación de hacía 5 años. La voz de Michael era inconfundible. Mamá, tienes que entenderlo. Robert no es realmente de la familia. Es solo una obligación que asumimos. Todo ese dinero debería ir a Kevin, su verdadero nieto. Y la respuesta de la abuela Dorothy, igualmente clara: Michael, si sigues tratando a Robert como un ciudadano de segunda clase, puedes estar seguro de que le heredará hasta el último centavo que tengo. Ese niño es más Chen de lo que tú jamás serás. Era la prueba definitiva de que habían mentido a los médicos sobre nuestra relación legal. Era la prueba de su rechazo sistemático. Y era la munición perfecta para destruir cualquier intento de impugnar el testamento. Pero yo no solo quería ganar en los tribunales. Quería que sintieran exactamente lo que me habían hecho sentir durante 3 décadas. Abandono, rechazo y el dolor de descubrir que las personas en las que más confiabas eran capaces de las mayores traiciones. En la tarde del tercer día, Kevin finalmente apareció. A sus 28 años, él era la versión joven de Michael, rubio, alto, con esa confianza arrogante de quien nunca ha tenido que luchar por el reconocimiento. Estudiante de medicina en Harvard, financiado íntegramente por sus padres, él representaba todo lo que ellos valoraban en un hijo. ¿Cómo está él?, oí preguntar a Kevin a la enfermera. Estable, pero aún no ha recuperado la conciencia, respondió ella. Son hermanos. Medio hermanos, corrigió Kevin automáticamente. Adoptados. Incluso allí, en el hospital, no podía llamarme simplemente hermano. Es triste, continuó Kevin, pero quizás sea mejor así.
Robert siempre fue complicado, demasiado competitivo. Mis padres hicieron todo lo posible, pero algunas personas son difíciles de querer. Difíciles de querer. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. No se trataba solo del dinero o la herencia. Se trataba de 32 años de ser tratado como un extraño en mi propia familia. Se trataba de todas las veces que me sentí pequeño, inadecuado, como si siempre estuviera tratando de demostrar que merecía estar allí. Era hora de dejar de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me verían como a un igual. Era hora de mostrarles a ellos, y al mundo, quién era realmente Robert Chen. Cuando Kevin se marchó, sonreí por primera vez en 3 días. Creían que me habían derrotado, que por fin se habían librado del hijo problemático que nunca quisieron. No tenía ni idea de que había grabado cada conversación, documentado cada mentira y preparado una respuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que no sabían sobre la carpeta de la abuela Dorothy es que contenía mucho más que documentos legales. Al 4.º día, la situación empeoró drásticamente. Escuché a Michael hablar por teléfono con su abogado privado, Gerald Morrison, discutiendo estrategias para acelerar el proceso de tutela. «Necesito que encuentres una laguna», dijo Michael, con voz cargada de urgencia. «Los médicos son demasiado optimistas sobre su recuperación. Si Robert despierta completamente lúcido, perdemos nuestra oportunidad». «Entiendo tu preocupación», respondió Gerald a través del altavoz. «Pero fabricar pruebas de incapacidad mental es arriesgado. Tenemos que ser más creativos». ¿Creativos cómo? Vamos a cuestionar su estabilidad emocional antes del accidente. Depresión, aislamiento social, comportamiento errático. Tengo contactos en el consejo médico que pueden atestiguar que un traumatismo craneal agrava las condiciones psiquiátricas preexistentes. Estaban literalmente fabricando un historial de enfermedad mental para declararme incompetente. Esa misma tarde, Sandra hizo algo aún más cruel. Trajo a Kevin para una visita, que en realidad era una puesta en escena para los médicos. «Oh, mi pobre hermano», dijo Kevin en voz alta, claramente actuando. «Él siempre ha sido muy inestable emocionalmente. Recuerdo crisis de ansiedad en la adolescencia, episodios de aislamiento extremo». «Es cierto», añadió Sandra, con lágrimas falsas brotando con facilidad ensayada. «Robert siempre ha tenido problemas para lidiar con la presión. A veces se pasaba días sin salir de su habitación, hablando solo». La doctora Sarah Chen, irónicamente, con el mismo apellido que mi madre biológica, era mi neuróloga. Una mujer de 50 años, con el cabello gris recogido en un moño perfecto, que no se dejaba engañar fácilmente. «Interesante», dijo ella fríamente. «Porque los registros médicos de Robert muestran un historial de salud mental ejemplar. Ningún medicamento psiquiátrico, ningún episodio documentado». «Bueno», intervino rápidamente Michael, «los problemas familiares no siempre se documentan formalmente. Son cuestiones delicadas». «¿Delicadas como su decisión de despojar a Robert de su filiación legal mientras estaba inconsciente?», preguntó la doctora Chen, consultando su portapapeles. «Una decisión que, debo mencionar, contradice por completo los registros de adopción que figuran en su expediente». El silencio que siguió fue delicioso. «Hubo un malentendido», comenzó Sandra. «No hubo ningún malentendido», la interrumpió el doctor Chen. «Hay grabaciones de sus declaraciones. Y hay algo más que deberían saber». Mi corazón se aceleró. Era el momento. Robert lleva 2 días despierto, consciente y completamente lúcido. Ha pedido que mantengamos esto en secreto mientras procesa ciertas revelaciones sobre su familia. El ruido de la silla de Kevin raspando el suelo resonó en la habitación mientras él se levantaba bruscamente. «Eso es imposible», balbuceó Michael. «Los monitores cerebrales muestran actividad normal desde hace 48 horas», confirmó el doctor Chen. «Robert, ¿te gustaría hablar con tu familia?». Abrí los ojos lentamente, enfocando los 3 rostros conmocionados frente a mí. Michael estaba pálido como el papel. Sandra sostenía el bolso como un escudo. Kevin parecía haber visto un fantasma. «Hola, familia», dije con voz tranquila, sentándome en la cama del hospital. Interesante conversación la que estaban teniendo. «Robert», exclamó Sandra, corriendo a abrazarme. «Gracias a Dios que estás bien. Estábamos tan preocupados». Levanté la mano, deteniéndola antes de que me tocara. «¿Preocupados?», repetí, con voz peligrosamente baja.
Es una forma interesante de describir abandonar a tu hijo adoptivo para que muera. Hijo, no lo entiendes, comenzó Michael. Estábamos en shock, no pensábamos con claridad. Ah, pero pensasteis perfectamente, interrumpí. Oí cada palabra, cada mentira a los médicos, cada estrategia para robarme mi herencia, cada plan para declararme incompetente. Kevin dio un paso atrás, como si fuera contagioso. Estabas inconsciente, murmuró él. ¿Cómo pudiste oírlo? El coma inducido no significa sordera, Kevin. Significa que podía oír cómo planeaban deshacerse del hijo problemático y quedarse con el dinero de la abuela Dorothy. La doctora Chen observaba la escena con interés profesional, tomando notas discretamente. Las grabaciones de seguridad del hospital, dijo ella suavemente, captaron todas las conversaciones en el pasillo y en la habitación. Protocolos estándar para pacientes con traumatismo craneal. El rostro de Michael se contrajo. Como abogado experimentado, comprendió inmediatamente las implicaciones legales. Robert intentó de nuevo, cambiando a su tono de negociación. Sé que parece malo, pero tienes que entender nuestra posición. Nos pillaron por sorpresa, no sabíamos cómo manejar la situación. 32 años, dije, alzando la voz. 32 años siendo tratado como un visitante en mi propia familia. Y cuando finalmente os necesité, cuando estaba literalmente entre la vida y la muerte, me abandonasteis. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia y liberación. Pero ¿saben qué es lo más irónico? Continué, alcanzando la carpeta que el Dr. Chen había colocado discretamente en la mesita junto a mi cama. La abuela Dorothy sabía que este día llegaría. Abrí la carpeta, revelando los documentos que había memorizado durante mi fingida inconsciencia. Ella dejó una carta explicando exactamente por qué me nombró su único heredero. Y pruebas devastadoras, de cómo me veían realmente. Michael intentó acercarse a la carpeta, pero la doctora Chen se interpuso entre nosotros. Sr. Chen, dijo formalmente, como médico responsable, debo informarle que cualquier intento de coacción o manipulación de mi paciente será denunciado a las autoridades competentes. No será necesario, dijo, cerrando la carpeta con una sonrisa que no contenía ningún calor. Ellos ya han hecho todo lo que necesitaba para probar mi caso. Sandra finalmente encontró su voz. Robert, por favor. Eres nuestro hijo. Hemos cometido errores, pero eso no cambia el hecho de que te queremos. Amor, repetí. ¿A eso llaman amor? ¿Dejar morir a su hijo en el hospital es amor? ¿Mentir a los médicos sobre su estado legal es amor? ¿Fabricar pruebas de enfermedad mental es amor? Kevin, que había permanecido en silencio, finalmente estalló. Siempre has sido dramático. Siempre haciendo una tormenta en un vaso de agua. Papá y mamá intentaron hacer lo mejor que pudieron contigo, pero nunca les agradeciste nada. ¿Agradecido? Me levanté de la cama, ignorando el mareo. ¿Agradecido por ser tratado como un ciudadano de segunda clase toda mi vida? ¿Agradecido por descubrir que mi propio hermano me consideraba difícil de amar? Kevin palideció al darse cuenta de que había escuchado incluso esa conversación. Y ahora, continué, ahora descubrirán exactamente lo que se siente al ser abandonados por quienes deberían protegerlos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Michael, con su lado abogado detectando una amenaza. Sonreí, una sonrisa que había aprendido observando a mi madre biológica en sueños que ahora sabía que eran recuerdos. Quiero decir que la abuela Dorothy no solo me dejó dinero y propiedades. Ella dejó verdades. Verdades que ustedes han pasado 3 décadas tratando de ocultar. Robert, susurró Sandra, no nos harías esto. Somos familia. ¿Familia? Repetí por última vez. Ustedes mismos lo dijeron, yo no soy su verdadero hijo. No me deben nada. Cogí mi teléfono y marqué un número que había memorizado de la carpeta. Hola, James Wright. Soy Robert Chen. Sí, el Robert Chen. Estoy listo para poner en marcha el plan de la abuela Dorothy. Mientras hablaba, observé a Michael, Sandra y Kevin salir de la habitación en silencio, sabiendo que su presencia allí no solo era indeseable, sino que ahora era legalmente complicada. El Dr. Chen se quedó hasta que terminé la llamada. Tu familia, dijo ella pensativamente, no sabe lo que está a punto de suceder, ¿verdad? No tiene ni idea, respondí. Pero pronto lo descubrirán. Y cuando lo hagan,
comprenderán que algunas acciones tienen consecuencias que duran mucho más que un momento de codicia. Lo que ellos no sabían era que la abuela Dorothy había pasado los últimos 5 años documentando cada mentira, cada rechazo, cada momento en que me trataron como un intruso en mi propia familia. Y ahora, por fin, había llegado el momento de utilizar esa documentación para lo que ella siempre había llamado justicia educativa. James Wright llegó al hospital a la mañana siguiente, una imponente figura de 65 años que irradiaba autoridad. Tenía el cabello gris perfectamente peinado, un traje italiano impecable y un maletín de cuero que parecía costar más que el coche de mucha gente. «Robert», dijo, apretándome la mano con firmeza genuina. Dorothy siempre dijo que este día llegaría. Ella me hizo jurar que estaría preparado. Nos sentamos en la sala de descanso del hospital mientras él abría el maletín y revelaba el verdadero alcance del plan de la abuela Dorothy. Tu abuela ha pasado los últimos 5 años documentando meticulosamente cada interacción con Michael y Sandra, explicó James, esparciendo documentos por la mesa. Ella sabía que tarde o temprano mostrarían su verdadera cara. Las pruebas eran devastadoras y exhaustivas. Había grabaciones de audio de escenas familiares en las que Michael y Sandra hacían comentarios despectivos sobre mis orígenes. Fotografías de correspondencia legal en la que intentaban cuestionar la legitimidad de mi adopción años atrás. Incluso recibos de consultas con genealogistas privados, tratando de demostrar que no tenía derecho al apellido Chen. Pero la pieza central, dijo James, sacando una memoria USB dorada, son las grabaciones que Dorothy hizo de la reunión familiar de Navidad de 2021. Conectó el dispositivo a su tableta y reprodujo el audio. La voz de Michael era cristalina. Mamá, tienes que dejar de tratar a Robert como a un nieto de verdad. Él no es sangre de tu sangre. Todo ese dinero debería ir a Kevin, que realmente lleva tus genes. Y Sandra, igualmente clara, Robert siempre ha sido un proyecto de caridad que hemos asumido. Ahora que Kevin es mayor, ya no tenemos la obligación de fingir que son iguales. La respuesta de la abuela Dorothy me hizo sonreír entre lágrimas. Si siguen tratando a ese niño como un ciudadano de segunda clase, pueden estar seguros de que le heredará hasta el último centavo que tengo. Robert es más Chen de lo que ustedes jamás serán. Durante los 3 días siguientes, aún en el hospital, James y yo desarrollamos nuestra estrategia. El primer paso fue establecer una vigilancia legal completa. Contratamos a un investigador privado e instalamos cámaras de seguridad discretas en la casa de Martha's Vineyard, con transmisión en vivo a mi teléfono. Intentarán acceder a la propiedad, predijo James con precisión. Las personas desesperadas por dinero siempre cometen los mismos errores. Tenía razón. Al segundo día de mi salida del hospital, recibí la primera alerta de las cámaras de seguridad. Michael y Kevin estaban intentando forzar la entrada por la puerta trasera de la casa de la abuela Dorothy, creyendo claramente que yo seguía incapacitado en el hospital. Tiene que haber algo aquí que demuestre que ella estaba senil cuando hizo el testamento, oí decir a Michael a través del audio de las cámaras. Medicamentos, registros médicos, cualquier cosa que podamos usar. Papá, susurró Kevin, eso no es técnicamente allanamiento de morada. Es nuestra familia, respondió Michael con brusquedad. Además, ¿quién nos va a demandar? Robert está vegetando en una cama de hospital. Durante este periodo de preparación, Michael y Sandra intensificaron drásticamente sus esfuerzos por desacreditarme. Difundieron rumores en nuestros círculos sociales de que yo había sufrido daños cerebrales permanentes en el accidente. Sandra llamó a 3 de mis principales clientes, fingiendo preocupación, pero en realidad sembrando dudas sobre mi capacidad para dirigir mi empresa. Michael fue aún más directo. Se puso en contacto con el consejo de administración del hospital al que yo hacía donaciones anuales, sugiriendo que mi estado mental comprometido significaba que las futuras donaciones debían ser cuestionadas. Es como si estuvieran tratando de borrar su existencia, observó James después de catalogar el 12º intento de ellos de sabotear mi reputación profesional. Si estás siguiendo esta historia de traición familiar y planificación estratégica, no olvides suscribirte al canal, porque la venganza que estoy preparando redefinirá por completo el significado de la justicia poética. Fue durante este periodo cuando empecé a poner en marcha pequeñas pruebas. Dejé que mi socio David filtrara que estaba considerando crear una fundación con la herencia de la abuela Dorothy. Al instante, Sandra apareció en mi apartamento, fingiendo una reconciliación emocional. Robert, querido, dijo ella, con lágrimas falsas brotando con facilidad ensayada, sé que las cosas se complicaron en el hospital, pero somos familia. Siempre seremos familia. Grabé toda la conversación.
Cada movimiento que hacían confirmaba el patrón que la abuela Dorothy había previsto. Solo se acercaban cuando había dinero de por medio. La preparación final implicaba algo que James llamó el momento de la elección. «Puedes resolver esto discretamente», explicó él durante nuestra última reunión de planificación. «Demandas privadas, acuerdos confidenciales. O puedes hacerlo público, completamente público». Miré toda la documentación esparcida sobre la mesa. 3 décadas de rechazo, 2 meses de sabotaje activo y un intento deliberado de dejarme morir en el hospital. «Público», dije sin dudarlo. «Totalmente público». James sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto desde que empezamos a trabajar juntos. Dorothy sabía que tomarías esa decisión. Por eso preparó una sorpresa final. Él sacó un último documento de la carpeta. «Mañana se cumplen 3 años de la muerte de tu abuelo Harold. Tu abuela ha organizado una reunión conmemorativa en la finca de Martha's Vineyard. Michael y Sandra ya han confirmado su asistencia, pensando que es una oportunidad para presionarte sobre la herencia». ¿Y eso es? Es una trampa. La trampa más elaborada que Dorothy ha construido jamás. En ese momento, mientras sostenía la invitación conmemorativa con la elegante caligrafía de la abuela Dorothy, supo que había llegado a un punto sin retorno. Mañana, Michael, Sandra y Kevin descubrirían que subestimar a Robert Chen había sido el mayor error de sus vidas. Y cuando lo descubrieran, ya sería demasiado tarde para cualquier tipo de control de daños. La propiedad de la abuela Dorothy en Martha's Vineyard estaba exactamente como la recordaba, una majestuosa casa victoriana blanca con amplios porches, rodeada de jardines perfectamente cuidados con vistas al océano. Era el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Llegué deliberadamente 20 minutos tarde, sabiendo que Michael, Sandra y Kevin ya estarían allí, probablemente registrando la casa en busca de cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Tenía razón. A través de las cámaras de seguridad instaladas discretamente, vi a Michael abrir cajones en la biblioteca, a Sandra fotografiar documentos en el despacho y a Kevin buscando una caja fuerte en el dormitorio principal. «Tiene que haber testamentos anteriores», oí susurrar Sandra a Michael a través del audio en directo. «Los viejos como Dorothy no cambian de opinión de la noche a la mañana». «Sigue buscando», respondió Michael con brusquedad. «Si encontramos alguna prueba de que ella estaba senil o medicada cuando hizo ese testamento, podemos invalidarlo todo». Cuando finalmente llamé a la puerta principal, sus expresiones cambiaron instantáneamente a máscaras de respetuoso duelo. «Robert», exclamó Sandra, abrazándome con falsa emoción. «Me alegro de que hayas venido. Sé que ha sido difícil para ti desde el accidente. Especialmente teniendo en cuenta tus limitaciones actuales», añadió Kevin con una preocupación falsa que no engañaba a nadie. Michael, siempre el estratega, fue directo al grano. «Creemos que sería una buena oportunidad para discutir el futuro de la propiedad», dijo, señalando el salón, donde habían dispuesto sillas en círculo. «Ya sabes, cuestiones prácticas sobre el mantenimiento, los impuestos, las responsabilidades». «Claro», respondí con calma, sentándome en el sillón favorito de la abuela Dorothy. «Hablemos de responsabilidades». Fue entonces cuando James Wright salió de la cocina con una bandeja con té y esa sonrisa que había aprendido a reconocer como peligrosa. «Espero que no les importe mi presencia», dijo él educadamente. «Robert me pidió que viniera como testigo de esta conversación familiar». La incomodidad en la sala era palpable. «¿Testigo?», preguntó Sandra, con la voz ligeramente tensa. «¿Para una reunión conmemorativa?». «Para algunas revelaciones importantes», corrigió James, colocando la bandeja en la mesa central y sacando una grabadora digital de su bolsillo. «Con su permiso, me gustaría grabar nuestra conversación». «No es necesario», protestó Michael, pero James ya había encendido el dispositivo. «En realidad, sí lo es. Especialmente teniendo en cuenta las acusaciones que han hecho sobre la competencia mental de Robert». Kevin se movió incómodo en la silla. «No sé de qué estás hablando». Fue entonces cuando saqué mi teléfono y activé la aplicación conectada a las cámaras de seguridad. «Interesante», comenté con indiferencia. «Porque las cámaras de seguridad han grabado a ustedes 3 registrando esta casa en busca de pruebas contra mí durante los últimos 40 minutos». El silencio que siguió fue absoluto. Michael recuperó la compostura primero, pasando a su modo abogado. «Robert, entiendo que estés molesto por la situación en el hospital, pero...». «¿Molesto?», interrumpí, con voz peligrosamente tranquila. «Michael, me dejaste morir.
Literalmente me abandonaste en una cama de hospital alegando que no era tu hijo. Eso fue un malentendido, comenzó Sandra, pero James levantó la mano. Sra. Chen, le gustaría escuchar las grabaciones de seguridad del hospital antes de continuar con esta línea de argumentación. Conectó su tablet a un altavoz portátil y reprodujo el devastador audio. La voz de Michael resonó por la sala. Él no es nuestro hijo de verdad. Nunca firmamos los papeles de adopción. Fue informal. Y Sandra, que quede claro en los registros. No tenemos ninguna responsabilidad legal ni financiera por él. Kevin palideció al escuchar sus propias palabras. Robert siempre ha sido dramático. Siempre haciendo una tormenta en un vaso de agua. Cuando terminó el audio, nadie habló durante largos segundos. Esas grabaciones, dijo Michael finalmente, se obtuvieron sin nuestro consentimiento. En una zona pública de un hospital, replicó James fríamente. Completamente legal. ¿Cómo esto? Él reprodujo otro audio, la conversación que tuvieron en el pasillo sobre intentar declararme incompetente. Kevin intentó levantarse, pero James le indicó con un gesto que permaneciera sentado. Aún no hemos terminado. Robert, ¿te gustaría compartir el regalo que tu abuela dejó a tus padres? Abrí la carpeta que había guardado para este momento exacto y saqué el pendrive dorado. La abuela Dorothy pasó los últimos 5 años documentando cada conversación, cada comentario cruel, cada momento en el que dejaron claro que no era bienvenido en esta familia. Conecté el dispositivo a la tableta de James y seleccioné la grabación más devastadora, la cena de Navidad de 2021. Una vez más, sus propias voces los traicionaron. Sandra, Robert siempre ha sido un proyecto benéfico que hemos asumido. Ahora que Kevin ya es mayor, ya no tenemos la obligación de fingir que son iguales. Michael, mamá, tienes que dejar de tratar a Robert como si fuera tu nieto de verdad. Él no es sangre de tu sangre. Kevin, es injusto que él lo herede todo. Yo soy el verdadero nieto. Cuando terminó el audio, Sandra estaba llorando, no lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido expuesta. Nos has engañado, lo acusó ella. Fingiste estar inconsciente para espiarnos. Sobreviví, la corregí. Sobreviví al abandono de ustedes y documenté cada mentira que dijeron. Michael, al darse cuenta de que su posición legal estaba comprometida, intentó una última carta. Aunque hayamos cometido errores, sigue siendo nuestro hijo. Legalmente, seguimos siendo familia. Fue entonces cuando James sacó el documento final, copias de los papeles originales de la adopción. Es interesante que mencione la legalidad, señor Chen. Porque mentir a profesionales médicos sobre el estatus legal constituye múltiples delitos. Fraude, abandono de un dependiente, obstrucción de la atención médica. Además, añadí, levantándome lentamente, la abuela Dorothy incluyó una cláusula especial en su testamento. Cogí el documento que James había preparado para este momento. En caso de que cualquier miembro de la familia intente impugnar este testamento o perjudicar a Robert Chen de cualquier forma, sus propios fondos de jubilación, que están invertidos a través de la empresa de la abuela Dorothy, se transferirán inmediatamente a organizaciones benéficas. El rostro de Michael se puso blanco como el papel. Eso es imposible. $300,000 en inversiones que creían que eran suyos. Continué. La abuela Dorothy era más lista de lo que pensaban. Ella no solo previó que intentarían perjudicarme, sino que se aseguró de que pagaran las consecuencias. Kevin finalmente estalló. Esto es ridículo. Estás destruyendo nuestra familia por malentendidos. ¿Malentendidos? Repetí, alzando la voz. Kevin, me dejasteis morir. Mentisteis sobre mi situación legal. Intentasteis robarme mi herencia. ¿Y ahora llamáis a eso un malentendido? Sandra se levantó bruscamente. No vamos a quedarnos aquí siendo humillados por alguien que ni siquiera es. Ni siquiera es que, la interrumpí. ¿Tu verdadero hijo? ¿Sangre de tu sangre? Continúa, Sandra. Termina la frase. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de las olas rompiendo en la playa a lo lejos. Tienen una opción, dije finalmente. Pueden salir de esta casa ahora mismo, abandonar Martha's Vineyard y no volver a ponerse en contacto conmigo nunca más. O puedo hacer públicas estas grabaciones y demandarlos por todos los delitos que han cometido. ¿Y nuestra jubilación?, preguntó Michael con voz quebrada. Considérenlo una tarifa por el curso intensivo sobre consecuencias. James cerró su maletín con un ruido seco.
Creo que esta reunión conmemorativa ha terminado. Mientras salían en silencio, Sandra se volvió una última vez. Robert, te arrepentirás de esto. No, respondí con calma. Vosotros lo haréis. Cuando su coche desapareció por el camino de grava, James y yo nos quedamos en el porche mirando el océano. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Pensé en la pregunta durante un largo rato. Libre, respondí finalmente. Por primera vez en 32 años, completamente libre. Pero la historia aún no había terminado. Lo que ellos no sabían era que las grabaciones ya estaban siendo analizadas por la fiscalía. Y el verdadero precio de sus acciones apenas estaba comenzando. 3 meses después de la reunión en Martha's Vineyard, las consecuencias finales de la exposición de Michael, Sandra y Kevin llegaron como un huracán devastador. Las grabaciones que James y yo habíamos recopilado no quedaron solo en nuestras manos. La Fiscalía de Massachusetts abrió una investigación formal por abandono de dependientes y fraude médico. El audio del hospital donde mintieron sobre mi situación legal se convirtió en una prueba criminal irrefutable. Michael perdió su licencia para ejercer la abogacía durante 6 meses y fue multado con $50,000. Su bufete, que dependía de su reputación en casos de derecho de familia, perdió importantes contratos cuando los clientes descubrieron que él había abandonado a su propio hijo adoptivo en el hospital. Sandra, que siempre se había enorgullecido de su posición social, se vio excluida de los círculos de élite de Connecticut. Las esposas de los socios del club de campo, donde ella pasaba las tardes, ya no querían tener nada que ver con alguien capaz de dejar morir a un hijo. Kevin tuvo que abandonar la facultad de medicina cuando se agotaron los fondos familiares. Sin el dinero de sus padres y con las deudas estudiantiles acumulándose, se vio obligado a aceptar un trabajo como técnico de radiología, un puesto que, irónicamente, siempre había considerado por debajo de su estatus como futuro médico. Pero la justicia más poética vino de una fuente inesperada. La doctora Chen, mi neuróloga, se había indignado tanto con el comportamiento de la familia que presentó el caso para un artículo en una revista médica sobre ética familiar en situaciones de crisis. El estudio, titulado Abandono médico por motivos económicos, un caso práctico, se publicó y se difundió ampliamente en la comunidad médica. Kevin se enteró del artículo cuando intentó solicitar un programa de residencia al año siguiente. Todos los hospitales a los que solicitó admisión habían leído el estudio. Ninguno lo aceptó. No podemos formar a alguien de una familia que considera aceptable abandonar a los pacientes por motivos económicos, me confió un director de programa durante una consulta médica rutinaria. La ironía era deliciosa. Kevin había perdido su carrera médica por las acciones de sus propios padres contra mí. Mientras tanto, mi vida tomó un rumbo completamente inesperado. La propiedad de la abuela Dorothy en Martha's Vineyard se convirtió en mi refugio. Convertí parte de la casa en oficina y dirigí mi empresa de tecnología con vistas al Océano Atlántico. La tranquilidad del lugar me permitió centrarme en proyectos que realmente importaban, en lugar de solo generar beneficios. Desarrollé una aplicación gratuita para familias adoptivas, que conectaba a padres e hijos que habían perdido el contacto debido a circunstancias familiares tóxicas. La aplicación se descargó más de 100,000 veces en el primer año, creando una comunidad de apoyo para personas que, como yo, habían sido rechazadas por familias que deberían haberlas protegido. James Wright se convirtió en más que mi abogado, se convirtió en el mentor y la figura paterna que nunca había tenido. Almorzáramos todos los viernes, discutiendo no solo cuestiones legales, sino también filosofía, literatura y los desafíos de construir una vida auténtica después de un trauma familiar. Dorothy estaría orgullosa, me dijo él durante uno de esos almuerzos, 6 meses después de la exposición. Ella siempre supo que usarías esta experiencia para algo más grande que la venganza personal. La doctora Sarah Chen, irónicamente con el mismo apellido que mi madre biológica, se convirtió en una amiga cercana. Ella me ayudó a crear un fondo de becas para estudiantes de medicina huérfanos o adoptados, garantizando que los jóvenes en situaciones vulnerables tuvieran el apoyo financiero que yo nunca recibí. Has convertido el trauma en un propósito, observó mientras revisábamos las candidatas de la primera promoción de becarias. Es la forma más pura de curación. Sin embargo, la transformación más significativa fue personal. Por primera vez en mi vida adulta, dejé de intentar demostrar mi valía a personas que nunca me verían como alguien suficiente. Dejé de trabajar 16 horas al día para impresionar a figuras paternas ausentes. Empecé a invertir en relaciones genuinas, en aficiones que me hacían feliz, en experiencias que enriquecían mi alma en lugar de solo mi currículum. Conocí a Elena durante una conferencia sobre tecnología en Boston.
Ella era cardióloga pediátrica, hija de inmigrantes, y comprendía íntimamente la presión de construir una identidad cuando otros cuestionan tus orígenes. Nuestra primera conversación duró 4 horas, navegando entre la tecnología médica y las complejas historias familiares. No pareces alguien que ha pasado por una batalla legal devastadora, comentó durante nuestra tercera cita. No fue una batalla, la corregí. Fue un proceso de liberación. 6 meses después de conocer a Elena, ella se mudó a Martha's Vineyard. Trabajaba a distancia 3 días a la semana y conducía hasta Boston para realizar cirugías los otros 2. Nuestra casa se convirtió en un espacio de tranquilidad donde 2 supervivientes de familias disfuncionales construían algo nuevo y saludable juntos. Un año después de la exposición, recibí una carta inesperada. Era de Kevin. Robert, escribió con letra temblorosa, sé que no tengo derecho a pedir perdón después de todo lo que hemos hecho. Pero necesito que sepas que pasar este año viendo las consecuencias de nuestros actos me ha hecho comprender, por primera vez, lo que realmente te hemos hecho durante toda tu vida. La carta continuaba durante 3 páginas, detallando su gradual comprensión de cómo él se había beneficiado de mi trato como ciudadano de segunda clase, cómo había aceptado sin cuestionar privilegios que a mí me habían sido negados, cómo había perpetuado la narrativa de que yo era difícil de amar, porque eso justificaba su posición privilegiada. No espero tu perdón, terminaba la carta. Solo quería que supieras que por fin lo entiendo, y que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el tipo de persona que merece tenerte como hermano. Guardé la carta sin responder. No por crueldad, sino porque sabía que Kevin necesitaba procesar sus acciones independientemente de mi aprobación. El perdón, cuando llegara, sería para mi propia paz, no para su alivio. Michael y Sandra nunca se pusieron en contacto conmigo directamente. A través de conocidos comunes, supe que se habían mudado a un pequeño pueblo de Florida, donde nadie conocía su historia. Michael encontró trabajo como asesor jurídico en un pequeño bufete, ganando una fracción de lo que solía ganar. Sandra aceptó un trabajo a tiempo parcial como secretaria de un dentista. La propiedad en Hampton de la que tanto se enorgullecían fue embargada por el banco. El lujoso estilo de vida que mantenían a costa de las apariencias se derrumbó por completo. Pero el cambio más profundo se produjo en mi forma de ver la familia. Elena y yo empezamos a organizar cenas semanales para jóvenes profesionales del ámbito médico y tecnológico que, como nosotros, habían crecido sintiéndose outsiders en sus familias de origen. Nuestra mesa se convirtió en un espacio donde la gente compartía sus victorias, sus retos y sus sueños sin juicios ni competitividad. Habéis creado el tipo de familia que siempre quisisteis tener, observó Marcus, uno de los jóvenes médicos residentes que asistía a nuestras cenas, durante una noche especialmente memorable. Él tenía razón. Sin darnos cuenta, Elena y yo habíamos construido la familia elegida que siempre había deseado, basada en el apoyo mutuo, la celebración genuina de los éxitos y la presencia constante en los momentos difíciles. En el segundo aniversario de mi alta del hospital, organicé una fiesta de agradecimiento. Invité a la doctora Sarah Chen, a James Wright, a Emily Davis, la enfermera que me había apoyado cuando mi familia me abandonó, y a todos los jóvenes profesionales que se habían convertido en nuestra familia elegida. Durante el brindis, miré alrededor del porche de la abuela Dorothy, donde 22 personas que se preocupaban genuinamente por mí celebraban no solo mi supervivencia física, sino mi completa transformación emocional. Michael, Sandra y Kevin intentaron convencerme de que era difícil quererme. Dije durante mi discurso. Tenían razón, soy difícil de querer para las personas que ven las relaciones como transacciones. Pero para las personas que entienden que el amor verdadero es incondicional, soy increíblemente fácil de querer. La diferencia no estaba en mí, estaba en ellos. La respuesta más poderosa al rechazo de 3 décadas no fue una venganza elaborada ni la humillación pública. Fue construir una vida tan llena de conexiones auténticas que su ausencia se volvió irrelevante. Si alguna vez te has sentido rechazado por tu propia familia, debes saber que no estás solo. A veces, las personas que deberían protegernos son las que más nos hacen daño. Pero también debes saber que puedes construir la familia que te mereces, una familia que te elige cada día. Si esta historia de superación y de encontrar tu lugar en el mundo te ha emocionado, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han transformado el rechazo familiar en fuerza personal. Hoy, 5 años después del accidente que casi me mata, me despierto cada mañana en la casa que me dejó la abuela Dorothy, junto a la mujer que eligió amarme, en una vida que he construido basada en la autenticidad en lugar de la aprobación. ¿Y Michael, Sandra y Kevin? Ellos siguen intentando entender dónde se equivocaron,
mientras que yo ya he dejado de preocuparme por la respuesta.